Y también lo son a los discípulos actuales, a nosotros, a los que seguimos a Cristo hoy día. Cuando Cristo llamó a sus primeros discípulos, ¿recuerdan que les dijo? Sígueme, ¿verdad? Y ese fue el título de la vez pasada. En Mateo 4:19 les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Este nuevo oficio que tenemos todo discípulo, todo seguidor de Cristo, cuando pasamos a ser hijos de Dios, claro, es un oficio netamente de corte ¿qué? Espiritual. O sea, no teníamos, antes estábamos muertos espiritualmente, pero fuimos vivificados al arrepentirnos y creer en Cristo. Y es cuando el Señor nos da este oficio espiritual. Antes no lo teníamos, ahora lo tenemos. ¿Quiénes lo tienen? Todos los hijos de Dios. Este es el cambio que hace de prioridad en nuestras vidas. Nuestras vidas no pueden ser similares, mejoradas o parecidas a las que antes teníamos. Tiene que haber un cambio de prioridad. Este cambio de prioridad es producto de nuestro nuevo nacimiento, de ser regenerados para una nueva vida, para una nueva prioridad. La nueva vida tiene un propósito. Una vida sin propósito, imagínense, pues, vivir sin propósitos. Incluso cuando estábamos muertos en el espíritu, alejados de Dios, pues teníamos propósitos en esta vida. No, yo voy a ser el empresario, yo voy a ser presidente, yo voy a ser policía, yo voy a ser una mamá, madre de X, ¿no? Teníamos muchos propósitos. Y cuando en esa vida también se nos quitaban los propósitos, pues perdíamos toda razón de existencia, ¿no? O sea, las ganas de vivir se reducen dramáticamente. Y es por eso, mis hermanos, que cuando nosotros recibimos esta nueva vida en el Espíritu, o sea, nacidos de parte de Dios, es cuando viene un propósito muchísimo mayor. Y ese propósito trascendental, claro, trascendental porque es eternal, es ser pescadores de personas. Ya dejen de ser pescadores normales, o sea, de oficios normales, en el sentido de que, claro, no es que dejemos nuestro trabajo, hagamos, si el Señor lo pide, sí, pero que cada quien haga lo suyo, ¿no? En lo secular, pero tenemos una prioridad mucho más arriba de esa, que es ser pescadores de hombres, como nos dijo nuestro Maestro Jesús. Y eso comienza cuando usted y yo nos encontramos, ¿en dónde? En un lugar diferente, en algún templo en Jerusalén. No, es ahí donde usted se encuentra, en su familia, en su casa, en su hogar, en su trabajo, en su oficio secular, en la colonia donde vive, en el barrio donde se encuentra, con los amigos que tenía ya o con los compañeros de trabajo que usted tiene. En medio de esa misma circunstancia, el Señor le va a demandar ser ahora pescador ¿de qué? De almas, de personas. Ahí mismo donde usted se encuentra, no le cambie mucho de canal. Ahí mismo hay que poner las redes para poder pescar, las redes espirituales para poder pescar estas almas para el Señor. En el último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21, los discípulos se van a pescar por su cuenta. Se recuerda la historia, la trama, y están ahí pescando, claro, son pescadores experimentados, no son novatos. ¿Y qué hacen? No pescan nada. Entonces, al amanecer se les presenta el Señor, ellos no lo reconocen. Esa es la tercera vez que se les presenta a los discípulos. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 5, Jesús les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de qué comer? Le contestaron, no, los discípulos. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. O sea, sabía que esta clase de milagros estaba apartado solo para el Señor. Entonces lo reconocieron.
no porque lo vieron, sino porque por las señales que él demostró. Entonces Pedro se subió, después vamos al versículo 11, dice que Pedro sacó a tierra la red llena de grandes peces junto con los otros discípulos. Había 153 de ellos, grandes peces, y bueno, la barca no es tan grande y la red, pues 153 peces grandes, realmente es un milagro que no se rompieran las redes. Por eso dice ahí que, y aunque eran tantos, la red no se rompió, porque eso era una señal del poder de Dios, de poder mantener esa red sin romperse. El Señor es el que nos enseña el cómo, cuándo y dónde pescar en este nuevo oficio espiritual, como ahora lo vimos en este relato bíblico. Es así que las redes se van a llenar, mis hermanos, no por nuestros esfuerzos o porque somos grandes predicadores o que somos grandes músicos o grandes maestros o no sé, tenemos mucho dinero y donamos generosamente, construimos grandes iglesias. No tiene nada que ver con eso. Aquí vieron que los esfuerzos humanos redituaron en 0 peces y el Señor dio una instrucción simple, sencilla, como tirar la red a un costado. Y mucha gente pensará, pues claro que la tenemos que obedecer, pero si usted se pone en el lugar de los discípulos aquel día, yo le puedo asegurar que no es tan fácil obedecer ese mandato, porque no sabían que era el Señor y era un mandato tan simple como echar la red a un costado del barca y estuvieron toda la noche tratando de pescar. Entonces, ¿se da cuenta usted? Ahora, si usted lo haría, yo muy probablemente no lo hubiese hecho realmente, no hubiese obedecido. Pero aquí está lo grandioso del Señor. Las instrucciones del Señor son fáciles, entendibles. Lo difícil a veces es obedecerlas, ¿no? Ese es el problema muchas veces. El Señor mismo aquí nos da una doble profecía en este relato. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, Él da a entender que llegará un tiempo final, un tiempo del fin. Ese tiempo final tiene que ver, claro, con Jerusalén y el pueblo de Israel, y cómo Jerusalén se verá dominada, pisoteada, dicen, por los gentiles, hasta que se cumpla los tiempos de los gentiles, de la gente que no es judía, ¿no? En Jerusalén. Eso está escrito en Lucas 21, 24. Se lo voy a leer, no lo busques, yo se lo leo. Dice así: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y aquí estaba el Señor diciéndonos una doble profecía. Nos estaba citando lo que iba a pasar con los romanos en el 70 después de Cristo y el 130 y tantos después de Cristo, ¿no? Que destruyeron completamente Jerusalén y fue la diáspora definitiva hasta hace unos 70 y tantos años que regresaron a su tierra. Bueno, entonces Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. En Romanos 11:25 el apóstol Pablo también nos da una idea y sigue el relato, la historia, el hilo de lo que el Señor en Lucas 21:24 nos estaba mencionando. En Romanos 11:25 dice: hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, nos dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, como dijo Jesús. Está Pablo citando y parafraseando al Señor aquí, dando a entender que va a haber un tiempo final en donde va a tener que ver obviamente con Jerusalén y el pueblo de Israel. Y dice en el versículo 26, ahí en Romanos 11, y así todo Israel será salvo. ¿Cuándo será salvo? Cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles de dominar la tierra de Jerusalén y estar en preponderancia en este mundo, iba a terminar, y ahí es cuando Israel será salvo, como está escrito. El pueblo de Israel estoy citando, ¿no?
Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, Israel como pueblo va a tener van a ser redimidos, salvados como pueblo en el tiempo final. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la plenitud de los gentiles, cuando se cumplan el tiempo de que Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Estos tiempos finales, ¿por qué me refiero a esto de repente? Porque estos tiempos finales están cerca, están muy cerca, por lo que las redes espirituales se están llenando y están, póngale, si le pone una cuenta, si 153 era el llenado completo, pues vamos muy cerca a ese número en términos simbólicos, por lo que el tiempo está cerca y el reino de Dios, como se ha acercado hace 2000 años, con el Evangelio a través de la persona y de la figura de Jesús como el Cordero inmolado de Dios. ¿Para qué? Para cumplir el Evangelio, para morir por nuestros pecados y para resucitar y generarnos la esperanza necesaria en estos 2000 años de historia de la iglesia. Pero ahora, y la historia viene y va a cambiar radicalmente, como nuestra vida ha cambiado radicalmente, ahora el reino de Dios está más cerca que nunca para poder cumplir el reinado en la tierra, porque el Señor viene pronto, va a regresar, pero ya no como Cordero, sino como el León de Judá le llaman, que traerá retribución, el pago a todo el mal que hay en este mundo. Él pagará la maldad del hombre, Él vengará la sangre de los inocentes. Ese es lo que el regreso de nuestro Señor va a generar. ¿Cuándo? En los tiempos finales, en la plenitud de los gentiles, cuando Israel y Jerusalén dejen de ser pisoteados. Y ese tiempo que está tan cerca, mis hermanos, y nosotros estamos con nuestro oficio espiritual, ¿cómo vamos a ser hallados en el regreso del Señor? Si está tan cerca estos tiempos. Todos sabemos que las cartas paulinas a los tesalonicenses fueron escritas para enseñar a los hermanos ahí en Tesalónica de estos tiempos finales. Todos lo sabemos, y ellos tenían una confusión de que el Señor ya había regresado, que no, que cuándo, que cómo. Y Pablo fue bien escueto, porque son cartas cortas, pero fue bien preciso. Y él les dijo, el Señor todavía no viene, porque cuando venga va a venir con gran poder y gloria, o sea, como él mismo dijo. O sea, no va a ser que va a venir así en el desierto, como otra vez, como un ser humano que no sabemos si es Dios. Va a venir como el Hijo del Hombre, va a venir como el Hijo de Dios. Y ahí en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos, ¿no? Así estaremos, que siempre con el Señor. ¿Cuántos tienen esta esperanza bienaventurada, verdad? Como aquí el apóstol lo menciona. Esta esperanza es fundamental, porque acuérdense, hablamos de propósitos. Nuestro oficio espiritual tiene un propósito. Claro, llenar las redes, pero muchas veces eso no nos llena a nosotros, porque llenar las redes es aflicción para nosotros, porque debemos esforzarnos y sacar adelante esa labor espiritual. Pero debemos para eso tener ese propósito de nuestra esperanza bienaventurada. ¿Cómo vamos a querer cumplir este oficio espiritual? Por ejemplo, hoy un sábado, fin de semana largo, yo sé, pues hay muchas cosas, pero aquí estamos, o sea, los que nos quedamos, ¿verdad? Muchos viajaron, y gracias a Dios que viajaron, que Dios les permitió, pero los que quedamos, aquí estamos. Tenemos una esperanza que va más allá de las cosas que este mundo nos ofrece, va más allá y nos mantiene firmes en este oficio espiritual, en nuestro servicio al Señor.
Mientras tanto, Jerusalén sigue siendo pisoteada, claro, por los gentiles, pero este tiempo se está cumpliendo y usted y yo lo sabemos, con las noticias los vemos cómo Israel ya regresó a la tierra que fue suya hace muchos años, después de casi 1900 años, imagínese usted. Y ahora está candente, ¿no?, la situación allá en Oriente, ¿no? Cada vez se pone candente, siempre se caliente, después se vuelve a enfriar un poquillo, pero ahí sigue el conflicto y no se va a ir, porque en la Biblia ya lo profetizó. Va a haber un tiempo en donde ya va a dejar de ser pisoteada y ya el pueblo de Israel también va a reconocer a su Mesías también, y ese tiempo es el tiempo final. ¿Qué haremos nosotros como iglesia, nosotros los hermanos en Cristo? La respuesta, mis hermanos, está ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. O sea, fíjense cómo Pablo primeramente los lleva a entender, tener una buena profecía, o sea, un buen entendimiento de los últimos tiempos. Y fíjese, estamos hablando de que Pablo les predicó hace 2000 años. Claro, él pensaba que estaba cerca el fin, ¿verdad? Que Nerón era el anticristo y después bla, 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 ¿no? El tema es que, bueno, Dios tiene sus propósitos y gracias a Dios se esperó 2000 años, ¿no? Pues ni hemos nacido nosotros, gracias a Dios. Pero fíjense cómo Pablo, el apóstol, les enseñó primero a tener bien la profecía. ¿Para qué? Porque nosotros somos muy débiles realmente. Aunque sabemos que tenemos ese oficio espiritual, mantenernos en ese oficio espiritual, en esas aflicciones que recibimos por cumplir ese oficio espiritual, pues nos desalientan muchas veces, nos generan un desánimo. Pero ¿cómo revertir eso? Pablo por eso primeramente ataca que la esperanza bienaventurada en que Jesús va a regresar pronto. La Biblia así lo menciona, ¿verdad? Así termina la Biblia en Apocalipsis, que pronto volveré, pronto. Yo voy a regresar pronto. Entonces, en esta prontitud de su regreso es lo que mantiene nuestra esperanza, en estar firmes en posición de pescadores de hombres, para cuando Él regrese o muramos antes, yo qué sé, podamos estar hasta el fin sirviéndole. Por eso primeramente el libro de 1 Tesalonicenses, así Pablo lo puso. Pero en el último capítulo se vuelve un poco dogmático, vamos a llamarle así. Y la respuesta a qué vamos a hacer como hermanos ahora, teniendo bien la profecía de su regreso, bien establecida. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. En la traducción viviente, lo voy a leer. 1 Tesalonicenses 5, 12. Y dice así la palabra de Dios: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual, dice esta versión. A los que les dan instrucción, aquí habla de los maestros, a los pastores, a los líderes en los diferentes grupos y congregaciones. Fíjense, en la Reina Valera dice, a los que presiden en el Señor y os amonestan. O sea, a esa gente que dice el apóstol empieza con honrenlo. O sea, el orden de la iglesia, recordemos, es como el orden en la casa, ¿no? O sea, el hombre se sujeta a Cristo, ¿verdad? Como Cristo se sujeta a Dios. Y la mujer se sujeta al hombre. Y los hijos se sujetan a los padres. Hay un orden, ¿verdad? Y en la iglesia es igual. Eso es lo que Pablo quiere aclarar aquí. La iglesia de Tesalónica, bueno, ahora que tienen bien su esperanza bienaventurada, ahora ordenen su casa. Sigan a los maestros, a los pastores, a los líderes y denle el honor que se merecen. ¿Por qué? Porque muchas veces este trabajo de ser maestro o pastor, pues sí, lleva mucha aflicción. ¿Por qué? Por la palabra que Pablo aquí menciona, amonestan. Y es algo que uno no quiere hacer, pero la palabra amonestar habla de advertir, de regañar gentilmente, de exhortar.
habla de llamar la atención, habla de una reprensión suave, dice en el griego. Por eso lo malo de este trabajo u oficio espiritual, como cualquier liderazgo espiritual, es esto de hablar palabras que no endulzan mucho los oídos de las personas, sino que uno como ser humano realmente tiene que hacer lo que no le agrada realmente, porque ¿a qué ser humano, a qué persona no le gusta que la gente se guste de lo que él hace, que sea agradable, que se lleve bien con todos? ¿Quién quiere llevarse mal con todos? ¿O quién quiere pelearse o que la gente opine mal de uno? Pues nadie, ¿verdad que nadie? Pero justamente Pablo, por él ser el pastor de pastores en ese tiempo, el fundador de muchas iglesias, él mismo recibía muchas calumnias, vituperios, mentiras, ataques, y por eso él sabía de lo que el Señor ocupó, él también estaba ocupando, y muchos pastores de las iglesias locales ocupaban, que era que lo respeten. ¿Por qué? Muchas veces hay que amonestar en el Señor, en este oficio espiritual, vamos. Al Señor mismo le decían que duras son tus palabras, ¿verdad que sí? ¿Verdad que le decían duras son tus palabras? En Juan 6:60, los discípulos mismos del Señor, cuando Él hablaba de que el pan de vida, que Él era el pan de vida, que el que no come mi carne y no bebe de mi sangre, pues no tendrá vida eterna, no va a heredar el reino de Dios. La gente no entendía. ¿Por qué? ¿Por qué no entendía? Porque ellos andaban viendo por las cosas de este mundo. Eran bien carnales cuando Él les estaba explicando cosas espirituales. Entonces, en Juan 6:60 dice, al oírla muchos de sus discípulos estoy hablando, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? La palabra dura aquí, en el griego koiné, habla de escleros. ¿Le suena esa palabra como arterioesclerosis? ¿Vieron? Cuando uno se da un infarto o cosas así, por la arterioesclerosis es eso, la arteria, la vena se endurece y no tiene la flexibilidad. Entonces se forman coágulos y eso provoca infartos y la gente se muere. Por eso la palabra dura es tu palabra. Aquí la palabra dura es escleros, que también, aparte de dura y firme, significa seco. Significa figurativamente riguroso y severo, impetuoso, cosa dura. Fíjense, o sea, no nos deja la menor duda de qué significa cuando le dijeron al Señor, duras son tus palabras. Y cuando le dicen, ¿quién la puede oír? Significa, ¿quién puede aceptarla? ¿Quién puede aceptar la palabra de Dios? Cuesta a veces, ¿no? Tirar la red ahí a un costado. Cuando el Señor dice, tírala ahí a un costado. No, pues yo quién soy, ¿cómo? Yo sé de esto, así no es. Y ponemos nuestros argumentos. Seguimos con nuestros argumentos. Bien haríamos muchas veces con dejarlos a un lado y hacerle caso al Señor. En las Escrituras vemos muchos ejemplos de esto, de cómo se dicen hombres de Dios que son parte del pueblo de Dios, pero cuando venía el profeta y lo veían humilde, con la ropa toda rota, quizás pobre, andrajoso o viejito o muy joven, sin alguna posición de importancia, un rango de prestigio, sin ningún nombre de reconocido. ¿Y qué hacían? Lo menospreciaban. Eso es lo que hacían con Jeremías, el caso típico, ¿no? El rey Sedequías lo menospreció, habido y haber y por haber. Bien hubiese sido el futuro y el destino de Israel, de Judá, otro, si le hubiesen hecho caso al profeta Jeremías en su tiempo. A lo mismo que en el tiempo de Isaías, ¿verdad? Y siendo Isaías parte de la familia real, ¿no? O sea, no era, y teniendo cierto prestigio. Fíjese lo malo que somos a veces, lo perverso que somos. Como aquel hombre sabio, pero pobre, que comenta el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 9, que cuenta la historia que había un ejército que iba a atacar un pueblo, ¿no? Una ciudad, pero había un sabio pobre
que vio que, híjole, que él tenía la solución. Y la cuenta, y por esa solución se salva la ciudad. Pero porque él era tan pobre, nadie después fue a darle las gracias. ¿Se fijan? Y lo que dice la conclusión del rey Salomón en Eclesiastés 9:16 es que, por lo tanto, aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, los sabios, si son pobres, también serán despreciados, dice. Lo que digan no será valorado por mucho tiempo. ¿Se dan cuenta cómo funciona la mente del hombre? Yo sé que ustedes lo entienden, ¿no? Al rico, pues respeto, ¿no? Al poderoso, ay, señor presidente, señor gobernador, mi señor juez, diputado, lo que sea. Pero cuando viene alguien humilde, modesto, tendemos a menospreciar a esa persona. Por eso el Señor vino se hizo pobre, ¿verdad? Era joven, pobre, todo lo que la sociedad judía de su momento, pues menospreciaba, ser joven, ser pobre, hijo de carpintero, oficio de los más así bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Si así fueron tratados los grandes profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo, como también el mismísimo Señor Jesús, nadie somos nosotros. Usted y yo no somos más grandes que nuestro Maestro y de los hermanos que nos antecedieron. Recordemos, Mateo 10, 24 y 25, lo dice bien claro el Señor, que los alumnos nunca vamos a ser superiores al Maestro. Los alumnos debemos de parecernos al Maestro, dice, estoy parafraseando. Pero nunca vamos a ser como Él. Pero por eso Pablo, que sabía todo esto, él mismo habría sufrido en carne propia, ¿no? Todos esos agravios y penurias que formar tantas iglesias, ¿no? A lo largo de toda Asia y Europa, ¿no? Le habían causado. Por eso entonces comienza la conclusión de su primera carta a los tesalonicenses de esta manera. Hay un orden en la iglesia como en la familia. Y los exhortan a los hermanos a prepararse y a discipularse hasta que llegue la plenitud de los gentiles, hasta que la red esté llena y a reventar, claro. Pero les dice bien claro, empiecen honrando al liderazgo en sus iglesias. En el versículo 12 dice, amados hermanos, entonces honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan. Y vivan en paz unos con otros. ¿Se dan cuenta cómo ya ahora Pablo dirigió todas sus armas retóricas a qué? A la vida cristiana, a nuestra vida y a nuestra convivencia, a nuestras relaciones. Y empieza primero, respeten a los pastores, a los líderes, y segundo, vivan en paz unos con otros. Donde hay peleas, disensión, división, murmuración, ahí no está el Señor. ¿Quién está ahí siempre? El diablo. El diablo está soplando ideas para dividir, para agredir y mentir y calumniar, murmurar. Eso lo hace el diablo. Así que cuando usted esté en una conversación, aunque sea en la iglesia, y estén murmurando, y estén promoviendo la división, la pelea, ahí no está el Señor. Tiene que ser firme en eso. Versículo 14, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Y aquí perezosos no es el que no hace nada, el que está tirado y sin trabajar, y no. Perezosos habla el que no está arreglado, dice, el que está sin el orden de Dios. Dice, el insubordinado religiosamente, dice, o sea, el que se revela en lo espiritual. Amonéstenlos. Vieron que en las iglesias siempre hay gente perezosa. O sea, ¿por qué perezosa? Porque claro, ¿por qué está en esa condición de rebeldía, de insubordinación,
de falta de arreglo y de orden espiritual. ¿Por qué? Porque no ha leído la palabra, no ha entendido y no se esfuerza por eso, no se congrega. Entonces anda, no es que no sea hermano. ¿Vieron cómo Pablo inmediatamente no los dice? Quizás no sean hermanos, ¿verdad que no hace como ahora la iglesia? Quizás no sean hermanos, así que tengan que por ahí sean hijos del diablo y rechácenlos, díganle que se van a morir temprano. Pues no es eso. Dicen hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. O sea, ahí que habla de amonestar de vuelta, de dar, ¿qué era amonestar? Lo mismo que habíamos hablado que los pastores hacen en las iglesias. Amonestar es pues regañar suavemente, decirles un consejo, revirarles de su mal camino, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con los perezosos en la congregación? Usted va a orar y claro, y va a tratar de ayudar, amonestar. Alienten a los tímidos. ¿Qué vamos a hacer? Que los tímidos, ¿qué tímidos está hablando aquí? Los de poco espíritu, dice la explicación. Habla de los de poco espíritu, los que tienen miedo en varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu pues no se ha madurado en ellos. Acuérdense, el espíritu nos da a nosotros ¿qué nos da? Valor, amor, valor, no nos da un espíritu de temor. Eso es importante nosotros aclarar, eso está en 2 Timoteo 1. Nosotros los tímidos, uno pues, ay, que está bien ser tímido, ay, ¿qué tiene? No, significa de poco espíritu. El poco espíritu no es algo bueno. ¿Por qué? Es un neófito. Y la persona neófita no es que no sea cristiana, sino que va comenzando en las cosas del Señor, pero tiene que madurar para no tropezar y no hacer tropezar a otros, así como nosotros ahora estamos aprendiendo. Dice que, sigo con el pasaje, dice, cuiden con ternura a los débiles. ¿Con cómo los cuidamos? Con ternura, no diciéndoles que son hijos de Satanás, de que se van a ir al infierno. Esa nunca es la manera de predicar ni compartir el evangelio, y menos con los de la congregación. Jamás díganle eso. En nuestro caso, en nuestra congregación, pues tenemos una hermana, ustedes la conocen, que siempre me dicen que va con la santa no sé quién aquí a rezar y no sé qué. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues aquí aplico la Biblia. Cuiden con ternura a los débiles. Yo tengo que decirle y hablarle la verdad de Dios. Pero no le puedo decir, no, usted está siendo una idólatra, entienda lo que así no es. Así no lo voy a ayudar en nada, al contrario, la voy a alejar, la voy a deprimir, la voy a hacer enojar quizás. Hay que tener paciencia. De hecho dice, sean pacientes con todos. No saben, a veces por mi lado yo tengo una gana de leerle la cartilla, a veces a algunos hermanos. Pero tengo que ser paciente, porque la Biblia me lo está aconsejando, me está diciendo, tira la red ahí, a la derecha. Y yo no quiero tirarla a la izquierda, ya me cansé de ese hermano, le voy a leer la cartilla, es un rebelde, ya me tiene cansado, bla, 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 y el Señor me dice, párale, rebelde, a mí. Entonces, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Por eso también, si uno se sabe que es un neófito, un débil, alguien que necesita más instrucción, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Instruirse, discipularse, madurar, agradecer la paciencia de los líderes, etcétera, etcétera. Versículo 15. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. ¿Qué vamos a hacer? El bien. ¿Cuánto nos cuesta, no? Porque parece un eslogan, no un cliché. Hagan el bien a todos. Es bíblico. Para el que pensaba que era un cliché del mundo. No, es bíblico. Ya lo sabe. 1 Tesalonicenses 5:15. Ahí está el eslogan del mundo que dice, ay no, yo soy bueno, hay que hacerle bien a todo el mundo y vivir así. Y usted ¿cuántas veces dijimos, eso no es bíblico? No, sí es bíblico, sí estaba escrito, ¿no? En el versículo 15, ¿no? Pero dice algo importante, pero no es hacer un bien así porque sí, sino un bien con propósito. ¿Cuál es el propósito? Pescar esa alma. Por eso tenemos que soportar lo más
el agravio más grande, con alguien que nos hace mal, pagarle ¿qué? Con bien. Asegúrense que ninguno pague mal por mal, dice. No hay que tomar revancha ni venganza. Qué difícil, ¿no? Son cosas difíciles realmente. Por eso antecede al famoso cliché, háganle bien a todos y a todos, traten bien a todos, sí, pero empieza tratando al enemigo bien. Por eso el Señor dice, amen a sus enemigos. Es lo primero. Ahí sí, ya no es el cliché del mundo. Ahí sí va más allá de lo que el mundo nos ofrece. Versículo 16, estén siempre alegres. ¿Cuántos alegres hay? ¿Verdad? No, pues tienen cara de... O sea, estén siempre alegres. Que esa palabra siempre es desafiante. ¿Sabe por qué? Porque no todo el día nos pasan cosas buenas. Tenemos argumentos, tenemos peleas, tenemos enojos, sí, es bíblico también. Pero debemos de tratar de cambiarlo. ¿Por qué? Por la alegría que el Señor nos ofrece. Versículo 17 dice, nunca, jamás dejen de orar. La oración es algo importantísimo, ¿verdad? Y sabemos que en la oración, y después lo vamos a ver dentro de las cosas, las implicaciones prácticas de ser discípulo de Cristo, está la oración. Versículo 18, sean agradecidos en toda circunstancia. Vuelvo a repetir, no importa la circunstancia, no importa si estás enfermo, si estás saludable, si tienes dinero, si no tienes, si eres viejo, si eres joven, si estás casado, si eres soltero, si te pasó un accidente, si todo está bien y estás de vacaciones. No importa en qué circunstancia, sean agradecidos, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Es el contentamiento aquí en el versículo 18, algo tan importante. Dios sabe que lo que comienza, siempre nuestro corazón se está moviendo. Nuestro corazón nunca se queda estancado. Por eso es necesario de alimentarlo, claro, como ahora estamos haciendo con la palabra de Dios. Pero ¿usted cree que si no se alimenta con la palabra de Dios, el corazón igual va a permanecer estable, a fuerza espiritualmente hablando, fuerza espiritual estable, manteniéndose con... No se va a mantener de esa manera. Por eso dice que estén con contentamiento, agradecidos en cualquier circunstancia, porque si no lo hace, empieza al corazón a entrar lo otro, lo oscuro, no la luz, sino lo oscuro, ¿qué es? La envidia, la codicia. Si recordamos los 10 mandamientos, acuérdense, los 4 primeros son con relación a Dios, el 5º es con relación a nuestros padres, y del 6º al 10º, que es las relaciones interpersonales entre las personas. Usted fíjense, incluyendo la relación con nuestros padres. Fíjense, no matarás, no robarás, no mentirás, no codicies nada de lo del prójimo, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el contentamiento? Pues todo. Cuando hay contentamiento, yo no tengo por qué matar, envidiar, odiar, resentir, mentir para lograr algún propósito oscuro. Cuando hay contentamiento, el pecado comienza a desaparecer. Por eso tanto énfasis hace Pablo en sus cartas paulinas acerca de estar siempre agradecidos al Señor en todas circunstancias. El contentamiento, y el diablo lo sabe, por eso siempre ataca ahí y hace que en las redes sociales, el internet, en la televisión, en la publicidad, en todo eso que veamos, cosas que nos pueden sacar de ese contentamiento de Dios. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Ese es el tema, ¿verdad? Nuestro corazón no se queda vacío nunca, entiéndanlo, hermanos, nunca se queda vacío. De algo siempre se va a llenar. Y como el Señor que nos creó sabe que ese corazón nunca se queda vacío, por eso siempre nos dice, llénate de mí, llénate espiritualmente.
Porque si no, van a entrar la envidia y la codicia y eso te hará tropezar. Te hará tropezar y vas a empezar a odiar, o sea, a matar con tu corazón. Vas a empezar a codiciar el 10º mandamiento, ¿no? Codiciar lo ajeno. Porque no tienes contentamiento. Yo creo que el 10º mandamiento es uno de los mandamientos que más infringimos, ¿no? Junto con el de mentir, ¿no? Y el de matar. No, yo nunca maté a nada. ¿Cuántas veces hemos odiado, verdad? O sea, yo creo que tremendo. Pero en el contentamiento, y chéquese ahora su corazón, va a ver que ahí empiezan a salir todo ese tipo de cosas. Y va a entender la estrategia actual del diablo, ¿no? Que nos bombardea con esto. Con la casa, con el carro, con el viaje, con todo, ¿verdad? Con la ropa, con los accesorios. Y todo el tiempo la gente exitosa es bonita porque se hizo cirugía plástica y después se pusieron no sé qué, ropa de marca y se la pasa viajando a lugares paradisíacos con carrazos y gente exitosa, etcétera. Entonces, inmediatamente viene la envidia, viene la codicia. Rompemos el mandamiento 10 constantemente. Nuestro corazón nunca se va a quedar vacío, siempre de algo se va a llenar. Esa frase que dice, me siento vacío por dentro, siento un vacío interno, no significa que usted está vacío realmente. Como dijimos, usted cuando dice que está vacío, se siente vacío en su ser interior, está diciendo que está lleno de angustia, lleno de soledad, lleno de agonía, lleno de resentimiento, lleno de envidia, lleno de alguna de estas cosas que el diablo promociona y nosotros caemos en la carnada. En vez de caer en las redes del Señor, caemos en la trampa, en la carnada que nos siembra y nos pesca el diablo en esto. Sin contentamiento seríamos unos enfermos espiritualmente hablando. Y los enfermos no pueden servir. ¿Usted va a trabajar enfermo? Yo he trabajado enfermo, la verdad. Pero muy enfermo puede trabajar. Pues no. Es más, la vez que fui enfermo a trabajar, pues no trabajé al 100, no se puede, porque está uno enfermo. Espiritualmente es lo mismo. Sin contentamiento vamos a tener, sin alegría vamos en el gozo, en el espíritu, vamos a empezar a enfermarnos en lo espiritual. Y el enfermo espiritual no puede servir, no puede trabajar para el Señor, no puede atender las cosas de su amo. Punto. Versículo 19 en la primera Tesalonicenses 5 seguimos y dice, no apaguen al espíritu, no apaguen al espíritu, no se burlen de las profecías. La guía del espíritu que tenemos aquí dentro de nosotros, no debemos de hacerla, menospreciarla, o sea, entristecerla. La palabra bien dice que este espíritu la tenemos ¿para qué? Está aquí con nosotros ¿para qué? Para que nosotros sigamos su consejo. Y en la iglesia se ha metido una doctrina de demonios que dice que los dones espirituales han cesado. ¿Se imagina usted tener el Espíritu Santo aquí, pero los dones espirituales no? Como que es una incongruencia, ¿verdad? Doctrinal. O sea, no hace falta ser un teólogo o ser un erudito de la Biblia. No, pues es tan simple. ¿Tienes el Espíritu de Dios? Pero el Espíritu no te quiere con sus dones, ¿eh? Te los regaló, pero están bajo llave. ¿Te imaginas que le regale algo y después lo ponga bajo llave? ¿Cómo está eso? ¿Me lo regalas o no? ¿Me lo estás dando, ofreciendo o no? No es así. Que no entienden que desde ahora tenemos que vivir la vida espiritual. Y ellos dicen, no, es para el reino de Dios. Pero el reino de Dios ha comenzado en nuestros corazones. Y eso se trata de seguir siendo pescadores de almas. Para un reino no futuro, sino presente y futuro. Por eso dicen que los que apagan el espíritu se burlan de las profecías. Se burlan de los dones que el espíritu nos ha regalado. Se burlan de los dones espirituales como el don de profecía, el don de sabiduría, el de hacer milagros, de sanidad, de hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Se burlan de todo eso y apagan al espíritu. Esa doctrina se ha metido en la iglesia y ya van a ser mayoría muchas veces. Ya que rato somos minoría. Segunda de Pedro 3:3
Dice así, primeramente, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Primeramente, o sea, como primero, sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones, sus malas cosas, todos los pensamientos pecaminosos, las obras de la carne que están dentro de ellos. Según eso, esta gente se mueve, según su estómago. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Se dan cuenta? Volvemos. ¿Por qué empecé con las profecías bíblicas hoy? Como que lo saqué de onda al principio. No, es porque justamente es lo que primero que atacan. Porque yo dije bien claro, para poder ser tener un buen oficio espiritual y estar sirviendo al Señor de buena gana, porque Él quiere voluntarios, no quiere forzados, quiere esforzados. ¿Entienden? Entonces, empieza con la bienaventurada esperanza que hay en mi corazón. Ahí comienza a tener las profecías de que Cristo volverá y pronto. Y por eso dirán los burladores, estos mentirosos que dicen que los dones espirituales no existen, que han cesado y que el Espíritu Santo no se manifiesta. Y ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Empiezan justamente porque atacan nuestra esperanza para destruir nuestro oficio espiritual. Siempre va a ser así. En el versículo 7 más abajo dice, pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego. O sea, primero Dios tuvo que destruir la tierra con agua. Y ahora, por la misma palabra, porque está escrito que Dios va a tener que hacer una destrucción para renovar todo de vuelta, pero ahora con el fuego. Guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos, de los hombres malos, inicuos, insensatos. Póngale ahí el que usted quiera, el adjetivo que quiera. Volviendo a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, y por otro lado, yo les dejé una tarea, no me olvidé. 2 de Pedro capítulo 3, era un capítulo corto, O sea, acabo de leerle un poquito, pero era justamente para preparar esto, ¿no? Porque Pedro ahí nos está hablando bien claro de los tiempos que ahora nosotros estamos viviendo. Entonces, ahora sí, volviendo a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, dice así, 21, si no pongan a prueba todo lo que se dice, o sea, no apaguen el espíritu, no se dejen de llevar por estos burladores, falsos maestros, sino que pongan a prueba todo lo que se dice, pónganlo a prueba, retengan lo que es bueno. O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas a veces. Hay que saber retener lo bueno, dice aquí. Retengan lo bueno. Aléjense de toda clase de mal. En el Salmo 1:1, todos lo conocemos de memoria. Quiero suponer que todo el mundo sabe por lo menos qué trata el Salmo 1. Nos está diciendo cómo nosotros prosperar en esta vida. Cómo prosperar en esta vida. Cómo ser árboles que nuestras raíces siempre tengan el flujo de agua de vida. Se lo voy a leer en Salmos 1:1, dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. ¿Está claro? Yo creo que está bien claro, ¿no? Ay, hermano, estoy en una congregación y no sé qué hacer. Bueno, pues lea la Biblia y el Señor le va a decir. No, dígame usted. Digo, yo no sé si usted me está diciendo si esa congregación, no sé qué es malo. O sea, yo no estuve ahí sentado escuchando. Pero si yo confío que usted es hermano en Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene conocimiento de la Biblia. Y la Biblia bien claro nos está diciendo un consejo una y otra vez. Huye del pecado, no te juntes con los malos. En el libro de Proverbios también comienza y le dedica varios capítulos a no estar junto a la gente perversa, a la gente mala, a la gente que busca hacer daño. Y eso incluye a los amigos borrachotes, fumadores empedernidos, drogones y toda esa gente que
que es casi la mayoría de la gente ahora. Casi la mayoría de la gente. Cuando salíamos a evangelizar aquí en Mesa Colorada, y yo el otro día estaba practicando con el pastor de ahí, híjole, o sea, yo me acordaba puro, y Angie estaba, un par de veces me acompañó, ¿no? Estaban todos los borrachotes ahí. Se gastaban toda la nómina de la semana ahí en la borrachera. Y después tirados un montón de gente ahí en las calles, ahí en Mesa Colorada. Aquí todavía no hemos llegado a ese nivel, pero yo creo que los levantaron a todos y se los llevaron, ¿no? Los malitos. Pero fíjense cómo estaba lleno de gente en drogadictos. Y había muchas prostitutas también ahí en esa colonia. Y era tremendo, tremendo, tremendo la maldad que había. Pero el consejo de Dios es bien claro: no te juntes con la gente pecadora, con los impíos, no sigas ni sus consejos, no estés cerca de ellos, de los burladores. Más bien, en la ley del Señor, en la palabra de Dios, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿En qué cosa medita de día y noche? En la Biblia, en la palabra de Dios. Será entonces, ahora sí, porque muchos dicen, ay, ¿cómo hago para...? Yo me acuerdo cuando estaba en Colombia, varios jóvenes me preguntaron varias veces, ay, ¿cómo hago para prosperar en esta vida y que me vaya bien? Pero yo sé que no me tengo que ver por las cosas de Dios primero. Me citaban Mateo 6:33, porque ellos también estaban bien enseñados. Pero en sus ojos yo veía la ambición de este mundo, eran jóvenes y lo entiendo. Pero yo bien claro les digo, vean Salmos 1:1, siempre les digo, Salmos 1:1 se quedan viendo. Salmos 1:1, léanlo una y otra vez y encontrarán que la llave al éxito. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo, la hierba, la paja que arrebata el viento. Fíjense la gran diferencia, mis hermanos. Es que los malos andan bien. El Salmo 73, ay, que los malos siempre les va bien, tienen dinero. Miren a Carlos Slim y no sé cuántos. Y yo pobre y sin carro y sin trabajo y etcétera, etcétera, etcétera. Aférrese a la palabra de Dios. Aférrese. Todos los días son un milagro cuando uno está en el Señor. Todos los días. Esta semana le puedo comentar 2 o 3 milagros por día en esta semana que acaba de pasar. Tremendo, muchas cosas. Por eso hace la gran división. Todo lo que hace esta persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche prosperará. No sucede así con los malos, con los insensatos, los incrédulos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y luego nos dice el salmista lo mismo que leímos hace un momento en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Nos dice lo mismo. Yo lo voy y dice, ¿qué dice? Serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida, lo estoy leyendo en traducción viviente, perdón. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Lo mismo que acabamos de leer en 2 de Pedro 3. Los malos serán destruidos. Entonces el Salmo 1:1, el Salmo capítulo 1, el Salmo 1 a mí es uno de los que resumen la esencia de la Biblia. Nos dice profecía, nos dice cómo vivir esta vida en el Espíritu, nos dice lo que le va a pasar con los malos. Es increíble. Aléjate de toda clase de mal. Volvemos a 1 Tesalonicenses 5. ¿Qué era el consejo de Pablo? Aléjese de todo lo malo, como dijo el salmista, como dijo Pedro. Toda esta explicación de cómo vivir como cristianos, como servidores de Cristo, es muy necesaria, mis hermanos. ¿Para qué? Porque en este servir al Señor no puede ser una manera, un extra, un adicional. Es lo principal. Y no estoy exagerando, no soy un religioso empedernido. En serio, debe ser lo principal. ¿Por qué? Porque para servir al Señor
con poder. ¿Qué poder? En el Espíritu, con el poder del mismo Dios que mora en nosotros. Para poder servir con ese poder impresionante, ilimitado, es necesario vivir según sus instrucciones. Si no vivimos según sus instrucciones, si no tiramos la red a la derecha, nunca vamos a poder cumplir el oficio espiritual, jamás. Vivir esta vida en el poder de Dios no va a poder hacerse, no porque Dios no tenga poder, sino porque yo no estoy viviendo la vida que Cristo quiere que viva. Lo acabamos de leer, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5 y en el Salmos 1. Y así hay muchos que hablan de la vida en Cristo. Por eso muchos hermanos, y son hermanos en Cristo, se han enfriado y se han alejado de Dios. Y algunos hasta han apostatado. ¿Por qué? Porque nunca sintieron y vivieron en el poder del Espíritu. Entonces, si es lo mismo, hasta es peor vivir como cristiano. Antes estaba mejor. Bueno, lo único que me dejó es que ahora ya no fumo y no tomo. Y con eso se arreglan, ¿verdad? Porque nomás se conforman con las cosas básicas, ¿verdad? Entonces se amargan y dicen, no, pues, y quedan con un pie aquí en el mundo, un pie aquí, no saben a dónde están. Por eso nosotros sí, como nosotros sí sabemos, nosotros sí vivimos en el poder del Espíritu, debemos de enseñar a esos hermanos cristianos. Muchos de ellos son seres queridos, son seres amados nuestros. Debemos de explicarles por qué han fracasado. ¿De qué manera? Maldito hijo del diablo. No, ¿cómo dijimos? Con paciencia, en amor. Ya nos dio las instrucciones Pablo. Para poder disfrutar de los dones espirituales, del regalo de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas, tenemos que vivir su vida. Una vida cristocéntrica, no solamente hablar, sino caminar. No solamente caminar, sino caminar junto a Cristo, al Maestro. Implicaciones prácticas de seguir a Cristo, de seguir al Señor. Las implicaciones era ser un discípulo de Jesucristo, era que significaba, número 1, aprender de Él y permanecer de Él. 2 imperativos, cosas que sí o sí deben de hacerse. Miren, si las volamos y no, esta no la voy a hacer, no volvemos, no vamos a poder vivir el poder del Espíritu, de disfrutar de los dones del Espíritu. Estos 2 imperativos son el núcleo mismo del verdadero discípulo. ¿Qué? El núcleo. Estos 2 requisitos eran esenciales para los discípulos de Cristo en aquel entonces y también son necesarios y esenciales para los seguidores de Cristo hoy día. Número 1, ¿cómo aprender de Cristo? ¿Cómo? Porque ser discípulo de Cristo significaba aprender de Él. Y número 2, permanecer cerca de Él. Número 1, ¿cómo aprender de Cristo? Punto A, hay 2 puntos, A y B. Punto A, de cómo aprender de Cristo. Estamos resumiendo algo que la Biblia lo expone en una forma tremenda, ¿no? Estamos resumiéndolo en punto A y B, ¿no? Así que entiéndalo, ¿no? Estamos haciendo una simplificación extrema, ¿no? ¿Cómo aprender de Cristo? Punto número 1. Punto A, los discípulos de Cristo aprendieron de Él escuchando atentamente sus enseñanzas. Subraye, atentamente. El ministerio de enseñanza de Jesús fue uno de los aspectos, mis hermanos, más importantes de su ministerio terrenal. El ministerio de enseñanza de Jesús. No sus señales. Las señales que eran muy importantes para confirmar ¿qué cosa? Sus palabras, sus enseñanzas que son verdad. ¿Entienden? Las señales iban a acompañar a las palabras de verdad. Iban a confirmar de que esas palabras eran ciertas. Es interesante notar que inmediatamente después de llamar a sus primeros discípulos, estos lo siguieron por toda Galilea, escuchándole ¿a qué? Al Señor enseñar y predicar. Mateo 4:23. Me gusta porque Mateo 4:23
Justo antes es el pasaje en que Él llama a los primeros discípulos. Ven, sígueme. Ellos dejan todo y lo siguen. Y luego viene Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, las señales iban a acompañar sus palabras de verdad. Y eso los discípulos estaban aprendiendo. De hecho, el sermón más familiar de Cristo, ¿cuál es? El Sermón del Monte, ¿verdad? Fue presentado poco tiempo después de que Él instruyera a Pedro, a Andrés, Santiago, a Juan a seguirlo. Les dice a los primeros y los principales discípulos, ven, sígueme, y lo dejaron todo y le siguieron. Y después de eso, Él da este Sermón del Monte. Obviamente el ministerio de enseñanza del Señor fue uno de los aspectos más importantes de cómo discipuló a sus seguidores el mismo Señor. ¿Y hoy qué pasa en la iglesia? No, es que habla pura palabra, casi se lee la Biblia y la gente menosprecia la palabra. ¿Saben que antes cómo predicaban en los tiempos antiguos? Cuando Pablo pues, él leía los rollos, los manuscritos, leía la palabra. Después había preguntas y él les ayudaba a interpretarlas. Es todo. Pero él predicaba leyendo la palabra. La predicación moderna, como Spurgeon empezó ese tema, ¿no? Desde Spurgeon para acá, ¿no? En los últimos 200 años, un poquito más, en la Reforma para adelante prácticamente, ¿no? Pero después de Spurgeon, pues todavía más, ¿no? Esta predicación que es mucho, que claro, hablan Biblia, ¿no? Pero hablan muchas de otras cosas y pues esa es una prédica de esta. El diablo usa, no a ellos, claro, son hombres de Dios, pero usa esto ¿para qué? Para que usar a muchos falsos maestros y destruir el evangelio. Porque después ni se dan cuenta de la dosis de evangelio que tiene la predicación. Tiene bien poquito y ya con eso. Y yo sí conozco de ese tipo de predicaciones porque me pasé más de 2 décadas escuchando ese tipo de predicaciones. Están vacías. Sale uno de la iglesia vacío, o sea, significa que dije, lleno con la misma amargura, los mismos resentimiento, el mismo odio, llega igual, digo, se va igual de como llegó, se va con la misma carga. Y de eso no se trata el congregarse, mis hermanos. Nosotros somos servidores para ayudar a los hermanos a sacarse la carga. El mandato final de Cristo a sus 12 discípulos incluyó énfasis en la enseñanza. En Mateo, ¿recuerdan la gran comisión? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es importante la profecía bíblica, ¿se dan cuenta? Da la instrucción, ¿qué debemos de hacer como discípulos de Él? Enseñar a otros, edificar a otros con la palabra, la doctrina de Dios. Como Jesús recibió la doctrina del Padre y nos las dio tal cual como es, nosotros a su vez recibimos la doctrina del Señor y la pasamos a otras personas. Pero he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Esa es la esperanza hasta el fin del mundo. Hay un fin de todas las cosas. La enseñanza y la predicación últimamente realmente se han vuelto indiferentes a lo que es la doctrina de Dios. Es como que la han separado totalmente y han puesto prédicas motivacionales, el yoga y la psicología y todas esas ramas humanísticas han entrado. Y acuérdense cómo dice la palabra, doctrinas de hombre, doctrinas de demonios. Nada que el hombre haga o agregue a la palabra de Dios la mejora, sino la corrompe. Fíjense, ¿recuerdan los que tenemos un poco más de una década en el Señor? Cuando los hermanos nos reuníamos varias veces a la semana,
Y había varios ministerios. A la mañana, a las 5:30 de la mañana, donde yo me congregaba, aún así que eran bien religiosos y con la doctrina mal, todavía tenían eso que mantenían de hace siglos. Las mañanas a las 5:30 nos reuníamos a tener oración 5 días a la semana. Los sábados había discipulado, domingos también, de esto y lo otro, y entre semana había no solo la reunión del miércoles, sino que había un discipulado aparte, yo qué sé, todos los días había que reunirse. Y había muchos que, yo no podía mucho por el trabajo, pero a la reunión no faltaba y sí fui al seminario, etcétera, etcétera. Pero el tema aquí es que como eso era antes y ahora, pues cualquier cosa ya andamos de mejor no hacemos la reunión, mejor porque los hermanos están sufriéndola, pero sabemos, ¿cómo vimos hoy? La están sufriendo porque no entienden y no siguen el mandato y la instrucción de Dios y sus raíces no llegan a esas aguas, no son prosperados. Cristo enfatizó, el Señor enfatizó, hizo énfasis en la enseñanza en aquel entonces y espera que la enseñanza sea una prioridad en sus discípulos de hoy también. Estos seguidores de Jesús eran aprendices y alumnos, estudiantes. Los seguidores de Cristo de hoy también debemos de ser eso, estudiantes. Aprender de Cristo hoy, ¿qué significa? Oír, escuchar, estudiar y aplicar la palabra escrita de Dios. Punto número B, el P. Vimos el A. Que significa cómo aprender de Cristo. Los discípulos de Cristo aprendieron de Él escuchando atentamente sus enseñanzas. Punto B, los discípulos de Cristo aprendieron de Él al hacer voluntariamente lo que Él decía. El punto B es, los discípulos de Cristo aprender de Cristo al hacer voluntariamente, ¿qué cosa? Lo que Él decía, llevarlo a la práctica. Hay un segundo aspecto importante del ministerio de enseñanza de Cristo, que Él continuamente también enfatizó en sus discípulos. Él esperaba que sus seguidores pusieran en práctica en sus vidas lo que les había enseñado. Quería que sus discípulos aplicaran la verdad de lo que Él les instruyó y quiere que sus seguidores continúen hoy día también. Este principio también está incluido en la Gran Comisión. Id pues, haced discípulos de todas las naciones, claro, enseñándoles a guardar. Ahora lo que hay que subrayar es no solo enseñar, sino que a guardar. La palabra guardar, todas las cosas que os he mandado. Está la palabra. La primera, ¿cuál fue? El punto A, enseñarles. La segunda es guardar. La palabra guardar u observar también en otras traducciones, en griego, significa vigilia o vigilar. No es solo ver, vigilar, sino más bien significa hacer o implementar. Hacer todo lo necesario para custodiar. La palabra es custodiar. Todo lo que el Señor nos enseñó. Tenemos que custodiarlo, guardarlo. Hay varios otros pasajes en la Biblia, no los voy a citar, pero usted lo conoce, que también nos habla y subraya la importancia de pasarlo a la práctica. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, ahí está una, y Santiago capítulo 1, versículo 22. Recordemos que dice Santiago, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Punto 2, también el punto 2 tiene punto A y B. El punto 2 es cómo permanecer cerca de Cristo. Cómo aprender era el punto 1, ahora cómo permanecer cerca de Cristo, punto A. Los discípulos de Cristo permanecen cerca de Él al dedicar tiempo personalmente a su palabra. ¿Ya se fijan? Hay que dedicar tiempo personal, separar tiempo para leer la Biblia.
para estudiarla. De cualquier estudio de los tratos de Cristo con sus discípulos en los evangelios, se desprende, pero bien claramente, mis hermanos, que la clave de su ministerio con ellos, con los discípulos, fue que Él pasó tiempo de calidad y en cantidad también con ellos. Él se la pasaba ¿con quién? Con sus discípulos. Todo el tiempo estaba con sus discípulos. Este principio se destaca en pasajes como Marcos capítulo 3, versículo 14, donde Él dice, constituyó a 12, que les dijo que son los apóstoles, para que estén con Él. O sea, los constituyó apóstoles, les dio un oficio espiritual, ¿para qué? Para que estén ¿con quién? Con Cristo, con el Maestro. No es para que hagan lo que quieran, para que estén cerca de Él. La clave del discipulado era la oportunidad ¿de qué? De acercarse al Maestro. El discipulado, como lo que estamos haciendo nosotros, es una oportunidad para nosotros acercarnos a Cristo, al Maestro. Fíjense que después de la resurrección de Cristo, los seguidores se reunieron en la ladera de un monte para observar cómo Él ascendía, ¿no?, al cielo, ¿no?, y se iba a la diestra del Padre. El Señor aprovechó esa última oportunidad de estar físicamente enfrente de sus discípulos para darle una serie de instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones? Ya lo leímos, la gran comisión, Mateo 28, 19, 20. Esas eran las últimas instrucciones que el Señor les dio en ese monte antes de ascender. Pero también les da un sorprendente mensaje de aliento, mis hermanos. Ahí mismo ya lo leímos. Vimos que enseñarán a otros y a guardar. Y ahora que viene, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Fíjense que en esas últimas palabras de Jesús, el Jesús que estaba en la presencia física todavía de sus discípulos, la última vez que se les presentó antes de ascender al Padre, Él termina con estas hermosas palabras: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta la plenitud de los gentiles, hasta que venga y regrese yo de vuelta físicamente, ponga los pies en la tierra físicamente, destruya a los malos y restablezca la paz, el orden y la bondad de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Sus discípulos terrenales se dieron cuenta de que Cristo, Él estaba a punto de dejarlos para regresar al Padre, pero en ese último tiempo juntos les ayudó a comprender que como Él era Dios, Cristo era Dios, en realidad podían estar con Él por el resto de sus vidas. Eso les dio, recuerden que yo soy Dios, por eso van a estar conmigo hasta el fin del mundo. Aunque yo ahora físicamente me vaya, ascienda a los cielos. Es muy importante esto, mis hermanos. Es importante que los discípulos de Cristo de hoy, nosotros, también comprendamos esta verdad. Ser discípulo de Cristo significa pasar tiempo con Él. Como dijo recién, o el Señor es mentiroso. A ver cuántos dicen que es mentiroso. Él dijo, van a estar conmigo, mis discípulos van a estar conmigo hasta el fin del mundo, hasta su último aliento en esta tierra. Eso es ser discípulo, entender y saber y creer eso. Significa pasar entonces tiempo. El discipulado es pasar tiempo con Cristo. Aunque Jesús no está físicamente presente hoy, nosotros, sus seguidores, podemos permanecer cerca de Él, dedicando tiempo a su palabra. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor cuando estamos leyendo la Biblia? Siempre. Entonces, ¿por qué no leer la Biblia siempre? Mientras más mejor. Punto B. Los discípulos de Cristo permanecen cerca de Él al hacer de la oración, ¿qué? Algo olvidado en su vida. No, una prioridad absoluta. Recuerden 1 Tesalonicenses capítulo 5, nunca dejen de ¿qué? De orar. Había otro ingrediente esencial en el ministerio de Cristo, mis hermanos, con relación a sus discípulos, a sus seguidores. Lucas 9:18, nomás anótelo, dice que Cristo oró. ¿Se acuerdan cuando Pedro confesó que Jesucristo pues, es el Hijo de Dios viviente? Bueno, ahí dice que Cristo estaba orando.
mientras en la presencia de sus discípulos. Fue ahí que los discípulos fueron y le dijeron, ay, ¿qué onda, Señor? Entonces, ¿quién dice que la gente soy yo? Y ahí empezó esa conversación. ¿Pero qué estaba haciendo el Señor en ese momento? Ahí, cuando estaban los discípulos alrededor de él, orando. Él estaba orando. Lucas 11, 1 y 4, Lucas capítulo 11, 1 al 4, cuando el Señor nos enseña ¿qué? También nos enseñó ¿a qué? A orar. El Padre nuestro, dice, Padre nuestro que está en el cielo, Señor santificado. Bueno, ahí está. Jesucristo oró, les enseñó a orar a los discípulos, y número 3, y les enseñó a esperar en esa oración, en el jardín de Getsemaní. Lucas 22, versículos 39 al 46. Lucas 22, capítulo 22, versículos del 39 al 46. Esa es la historia del jardín de Getsemaní. Y esperaban que orara. O sea, ¿quién? Los discípulos. O sea, Cristo esperaba ahora que lo que le enseñó lo aplicaran. Dios mismo estableció la oración como una manera ¿para qué? Para que los seguidores de Cristo se comunicaran en forma directa con el Dios Todopoderoso. Referencia Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. ¿Se acuerdan de ese pasaje en donde Cristo es nuestro enlace con el Señor? Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, ¿verdad? Que es orar. Oramos porque confiamos en que ¿quién va a escuchar? El Señor va a escuchar. La oración demuestra que sus discípulos dependen ¿de quién? De Él, de Cristo. Y los verdaderos discípulos de Cristo se caracterizan, nos caracterizamos, debemos de caracterizarnos por una vida de oración vibrante, vibrante. Que se mueve, que está con vida, pero con júbilo, con pasión. ¿Por qué es importante todo esto? Cristo espera que sus discípulos, dijimos, lo sigan, que aprendan de Él, que permanezcan en Él. Eso es lo que Él quería de sus discípulos en aquel tiempo en su ministerio terrenal, y quiere a los discípulos que usted y yo hoy también hagamos lo mismo. La expectativa del Señor es que le sigamos y crezcamos en ser buenos y expertos pescadores de personas. Formamos familias en esta vida, vivimos entre los vecinos, trabajamos junto a los compañeros ahí en el área laboral, pero hay un fin mayor que es mucho mejor, muchísimo mejor que cualquier cosa que termina con nuestra muerte física. ¿Cómo poder discernir y dividir en las cosas que tienen mayor importancia y lo no? ¿Se acuerda de usted, en una empresa usted va o donde usted trabaja y le dicen, dividamos en los objetivos de largo plazo, mediano plazo y corto plazo? ¿Verdad que escuchó de esas cosas? Bueno, largo plazo está la visión de la empresa, nuestra misión y no sé qué. El mediano plazo, el objetivo de ganancias del año, y el corto plazo es hacer las tareas, el diario, ¿verdad? Sacarle el reporte, el presupuesto, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo en lo espiritual. ¿Cuál es lo de mayor plazo, lo que trasciende? Las cosas que van más allá de nuestra muerte física. Así usted tiene que dividirlo. ¿Y esto es importante? A ver, bueno, ¿qué es más importante? ¿Mi oficio espiritual? Sí, porque ese, aunque me muera físicamente, pues ese sigue, ese trasciende eso, tiene repercusiones en esa vida futura. Y lo otro, no, pues el trabajo se cortó, todo eso, con la muerte se termina. Con la muerte se terminó. Tenga usted $1,000 millones en el banco, tenga $1 en el banco, tenga carro, no tenga carro, tenga casa, no tenga casa, se haya ido de vacaciones o no, es lo mismo. Con la muerte se termina. Termino. Filipenses 3:14. El apóstol Pablo dice, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Nuestro oficio espiritual. Espero que así terminamos este año 2023, este discipulado, discípulos de Cristo. Y terminamos con esta
con este llamamiento, entender este llamamiento supremo, ¿no? En Cristo Jesús. No es cualquier llamamiento, no hay muchos llamamientos, sino uno solo en nuestras vidas. Y ese trasciende y es más importante que todo lo demás. Eso va a hacer que seamos, ¿qué? Como árboles que tienen sus raíces bien profundas y que podamos tomar del elixir del agua de la vida de Cristo y que prosperemos en todos los aspectos de esta vida y de la venidera. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en este discipulado nos has rectificado, nos has redarguido, nos has enseñado, Padre, a guardar tus mandamientos. Y tus mandamientos son vida en abundancia para nosotros, Señor. Porque es lo único, mi Dios, lo que trasciende esta vida que tiene un fin y un término. Ese fin y ese término está pronto a llegar, ya sea por nuestra muerte o porque tú volverás pronto, mi Dios. Pero en esas circunstancias de vivir en estos últimos tiempos, mi Dios, de estar siendo bombardeados por malas doctrinas, por falsos maestros, por burladores, Señor, nosotros queremos permanecer firmes y guardando tu palabra, mi Dios, custodiando, Padre, nuestro oficio espiritual, el ser pescadores de almas. Señor, te agradecemos por usarnos, siervos inútiles queremos ser. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Terminamos en este año así las enseñanzas.